Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar el aula correspondiente a este lunes 22 de abril, donde, tal como veníamos conversando, vamos a analizar cuestiones relacionadas con la construcción de cuestionarios, con la forma, la técnica, eh, las características para la construcción de cuestionarios para ser usados en investigaciones que tengan la calidad suficiente y puedan tener mucho suceso cuando se los utilice en el marco de una muestra, de un diseño de investigación por muestra, survey o amostragem, como se dice en portugués. A continuación voy a compartir eh, el PowerPoint, a ver si consigo. Sí, estamos aquí en el PowerPoint. Imagino que ya lo están viendo. Voy a dar el aula en español, pero para facilitar a los estudiantes brasileros, el PowerPoint está en portugués. Muy bien. En el aula anterior habíamos comenzado a analizar eh, cómo el cuestionario es una técnica, es un instrumento en realidad para levantar informaciones cuando estamos utilizando diseños muestrales, diseños de investigación, perdón, con técnicas cuantitativas, como es el diseño levantamiento de datos o el diseño amostración por cuestionario o muestra por cuestionario o survey, tal su nombre en inglés. Vamos a ver si podemos ir. Ahí está. Espero que se me escuche bien. Bueno, el objetivo de este aula es conocer cuáles son los usos de los cuestionarios, que es una herramienta muy importante en las ciencias sociales, en las investigaciones en ciencias sociales, que sin embargo muchas veces no es tomada tan en cuenta, que necesita una técnica, que necesita una práctica, y generalmente el cuestionario es algo que se hace de una forma un poco intuitiva, de una forma un poco espontánea, y muchas veces un cuestionario mal hecho coloca en riesgo toda la investigación, sobre todo en el momento del procesamiento de los datos, sobre todo en el test de las hipótesis, y un mal cuestionario, un cuestionario con muchas deficiencias, termina conduciendo a una investigación con bastantes problemas como para ser publicada. Entonces, uno de los objetivos de este aula es conocer el uso de los cuestionarios según los diferentes modelos de pesquisa, tanto levantamiento de datos como amostragem, que son prácticamente la misma cosa con distintos nombres. Identificar los pasos necesarios para la realización y utilización adecuada de esta técnica en el marco de una investigación. Especialmente me interesa que puedan estudiar, aprender, entender que hay diferentes tipos de preguntas y diferentes tipos de respuestas que se usan a través de los cuestionarios. Es decir, esto ya está estudiado, analizado, sistematizado, y vamos a aprender los principales tipos de pregunta y los principales tipos de respuestas que queremos obtener. Y sobre todo, más que nada, me interesa alertarlos sobre los problemas y las dificultades que en mi experiencia y en la experiencia de otros autores existen en forma general a la hora de formular cuestionarios, de construir cuestionarios. Eso me parece importantísimo. Entonces, prácticamente voy a comenzar por ahí. Antes de entrar más en el tema, quiero informar que esta aula grabada, va a tener dos segmentos. Por una parte, vamos a tener
el primer segmento de las consideraciones generales a la hora de construir un cuestionario, y en el segundo segmento ya vamos a entrar de lleno en los tipos de preguntas, los tipos de respuesta en la construcción en sí de los elementos que forman parte de cualquier cuestionario. Muy bien. ¿Qué es un cuestionario finalmente? ¿Cuál es la diferencia con una entrevista semiestructurada? ¿El cuestionario es una entrevista estructurada? Sí, el cuestionario es una entrevista estructurada. La entrevista semiestructurada forma parte de las técnicas cualitativas. La entrevista estructurada con el formato cuestionario es, sobre todo con el formato cuestionario, es parte de las técnicas cuantitativas de pesquisa. Entonces, algunos autores nos van a decir que el cuestionario es un instrumento de pesquisa que está constituido por una serie de preguntas sobre un determinado tema. Se utiliza generalmente en el diseño de pesquisa por levantamiento de datos o por amostraje, como ya muestra, survey, como ya les había mencionado. Y quiero alertarlos sobre algo que en mi experiencia en esta universidad observo con preocupación. Y es el hecho de que generalmente no se tiene en cuenta que construir cuestionarios no es una tarea fácil. Para construir cuestionarios se necesita mucha técnica y estudiar de los autores que han sistematizado estas técnicas. ¿Quiénes son estos autores? Son docentes y pesquisadores como yo que tienen la experiencia de haber conducido diferentes investigaciones y haber realizado diferentes investigaciones, pero también conducirlas en los TCC, disertaciones, tesis, iniciación científica, en fin, en lo que constituye la investigación en contexto académico y en mi caso también eh, realizada en el marco de las investigaciones aplicadas, o sea, en las consultorías, investigaciones realizadas sobre bajo contrato para organismos públicos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, yo dejé este hiperlink, que lo voy a abrir para que puedan tomar nota de quién es, la cita textual. Bueno, vamos, voy a disponibilizarles el PowerPoint porque debería compartir otra tela para otra pantalla para que me abra el hiperlink. Pero como yo les voy a dejar el PowerPoint, van a poder en el PowerPoint clicar y les van a aparecer los textos que yo les seleccioné y quiero hacer una pequeña aclaración sobre estos textos. Les he seleccionado y incorporado al PowerPoint con... ahí está, ahí me lo abrió. Ahí me lo está abriendo. En fin, ignoren todo lo que dije hasta ahora. Lo vamos a poder ver aquí. Pueden tomar nota del autor porque fácilmente son textos que yo sistematicé y seleccioné de otros docentes que están dando metodología en universidades federales y en este caso Universidad Católica de Campina, que son referentes en el tema. En este caso, Anibaldo nos informa sobre su sistematización en la cuestión de los cuestionarios y ahí está parte de lo que veníamos conversando, ¿no? Un cuestionario es solamente un conjunto de preguntas hechas para generar los datos necesarios para lograr los objetivos del proyecto de investigación. El cuestionario es muy utilizado en la pesquisa, en la investigación científica, especialmente en las ciencias sociales. Y como este mestrado es en políticas públicas y desarrollo, obviamente las ciencias sociales son prácticamente el área natural para desarrollar las investigaciones independientemente de los temas que cada uno aborde, ¿no?
También aquí está la cita textual, que no es una tarea fácil y que hay que tener un tiempo y un esfuerzo para aprender a hacerlos, para que sean correctos y para que eso nos permita desarrollar una investigación bien exitosa. Entonces, pueden ver que este texto en realidad no es muy extenso. Me pareció muy interesante, sobre todo por el abordaje que le quiero dar a este aula, que es centrarnos en los errores, sobre todo, en los errores a la hora de construir cuestionarios. Hay errores que son los que estábamos analizando en el aula pasada, que tienen que ver con cálculos matemáticos, eh, en el cálculo muestral, del tamaño muestral. Los errores responden a una ley matemática, ley de los errores, precisamente. Tienen que ver con, están relacionados con las probabilidades de que algo sea tal como lo formulamos, ¿no? Y las probabilidades absolutas son muy pocas, eh, ya lo habíamos conversado, y en el marco de toda acción humana, los márgenes de errores, el error ya previsto, es importante ser considerado, y especialmente en un acto tan humano como es la investigación científica, la investigación académica. Entonces el autor primero va a hablar de los errores en el proceso de pesquisa. Han notado que los textos, salvo uno que voy a colocar después de estas aulas grabadas en, en la turma virtual, casi todos estos textos están en portugués, a excepción de uno que voy a dejar colocado en la propia turma en forma directa, que está en español, considerando también los estudiantes hispanohablantes. Pero tanto el PowerPoint como la mayoría de los textos está en portugués para facilitar la comprensión a aquellos que no estén tan familiarizados con mi oralidad de español rioplatense. Terminado el paréntesis, vamos a seguir analizando lo que este autor coloca, que me pareció muy relevante y, como podrán ver, no es un texto tan extenso. Miren, es bastante cortito. Tiene 14 páginas, y eso no llega a ser un artículo siquiera. Así que pueden ver que también tiene una bibliografía interesante, pero más que nada, todo el desarrollo de este artículo, que este autor lo utiliza en las aulas de maestrado, ¿no? De maestría, como son las que estamos teniendo con ustedes, que es el tipo de cuestiones que otros otros maestrandos están estudiando en otros programas de posgraduación. Entonces, me pareció un texto muy claro, que va a decir en portugués gran parte de las cosas que yo estoy diciendo acá en español. Voy a volver hacia arriba para que puedan tomar nota. Fácilmente se encuentra en la red. Pero, por ejemplo, más allá de los errores, analiza mucho los sesgos o biais, como se dice en portugués. Y acá comienza a hablar de algo que me interesa mucho, y por eso creé esta aula especial para cuestionarios, ¿no? La falta de clareza, la falta de claridad en el propio cuestionario. He visto muy pocos cuestionarios hechos con mucha claridad. La mayoría padece de errores realmente más allá de los predecibles, deficiencias que podrían ser sanadas con un poco de preparación. Cuestionarios mal elaborados, habla el autor, con cuestiones tendenciosas. Tenemos que pensar que cuando estamos aplicando un cuestionario, no son nuestras creencias, nuestros valores, la forma de ver nuestro mundo, lo que tiene que estar en el cuestionario. Lo que tiene que estar en el cuestionario son las variables transformadas como preguntas. Entonces, no podemos colocar
preguntas tendenciosas, preguntas que hagan que la respuesta se acomode a nuestra hipótesis a priori, porque la hipótesis de nuestra pesquisa va a ser comprobada o refutada, pero no podemos hacer una pregunta para manipular la respuesta porque eso es tendencioso. Después hay preguntas que tienen significados ambivalentes, ambiguos. Eso tampoco es apropiado en un cuestionario. Hay que elegir muy bien las palabras y no nos olvidemos que un cuestionario es una pieza de comunicación. Entonces debemos cuidar absolutamente la redacción de las preguntas. La redacción tiene que ser corregida muchísimas veces hasta encontrar el punto justo. Es muy normal tener 10 correcciones de cuestionarios, por lo menos los estudiantes que oriento yo, le dedican mucho tiempo a corregir el cuestionario hasta que ya no sea posible colocar esa pregunta de ninguna otra manera porque quedó perfecta. Entonces, no se trata de tirar preguntas por tirar preguntas. Hay que cuidar el lenguaje para que el significado de esas palabras no sea ambiguo, eh, para no colocar tendenciosidad que tenga que ver con la particular mirada del mundo del pesquisador o simplemente buscando que esa respuesta compruebe la hipótesis del pesquisador, porque eso no tiene sentido manipular de esa manera el levantamiento de datos. Queremos realmente establecer si nuestras hipótesis se confirman o se contestan, ¿no? Y también es importante considerar la secuencia de las preguntas. Hay que saber en qué posición del cuestionario tiene que ir cada pregunta. Tiene una jerarquía, tiene un orden, tiene una secuencia, porque también debemos trabajar las preguntas de tal modo que quien responde se sienta llevado a responder de una forma cómoda. Entonces hay ciertas preguntas que van al inicio, hay ciertas preguntas que van en el medio y hay cierto tipo de preguntas que van al final. El autor también va a hablar de los componentes del cuestionario, ¿no? La identificación, es importante identificar, incluso aunque le aseguremos anonimato a nuestro individuo participante de la muestra, hay datos que deberíamos poder tener, como por ejemplo si es hombre, si es mujer, y eso también contribuye a la identificación. Podemos ofrecerle colocar un alias, podemos ofrecerle colocar un número, pero necesitamos identificar luego en una tabela que ese número corresponde a un individuo, hombre de tal edad, cuyo cuestionario fue aplicado en tal lugar y en tal fecha. Si la persona no quiere dar su nombre, está en todo su derecho, la ley de ética en investigación brasilera sí lo posibilita, pero tenemos que dar alguna forma de identificación, o un nombre en seudónimo, un alias, o un número, que va a tener que tener correspondencia con una tabla, ¿no? En Excel. La forma de abordar a quienes van a participar de la investigación es crucial para conseguir que nos digan que sí, porque lo que muchos pesquisadores olvidan es que quien está participando está donando su tiempo. Está donando su tiempo a cambio de nada. Nos está regalando su tiempo. Entonces, ya que nos regala su tiempo, tengamos la buena posición de respetar ese tiempo, estando muy bien preparados, llegando muy bien preparados. Incluso yo recomiendo hasta un protocolo donde esté claramente un roteiro de cómo vamos a hablar con esa persona a la que le vamos a pedir. ¿Qué le vamos a decir primero? Si le vamos a decir, hola, yo estoy haciendo un proyecto de investigación, acá tengo el termo de consentimiento libre y esclarecido, esta investigación es para tal. Hacer un roteiro para no improvisar ni siquiera en eso, porque tienen que ser quirúrgicos,
en la utilización del tiempo que esa persona nos está regalando en el momento que acepta atendernos y contestar un cuestionario. Entonces, ir mal preparado, ir a improvisar lo que se va a decir, cómo se va a decir y en qué orden, es una pérdida de tiempo y es una falta de respeto, especialmente con el tiempo que estamos recibiendo de regalo de la persona que responde. Y recordemos que el tiempo es nuestra unidad de valor más absoluta. El tiempo humano no se intercambia, no se compra y vende, no se recupera. Entonces, el tiempo que nos regalan los que responden tiene que ser respetado, porque es un gran regalo el que nos hacen darnos su tiempo para contribuir con nuestra investigación, siendo que no va a darles dinero ni ninguna recompensa. También habla de la claridad en las instrucciones. Hay cuestionarios que también suelen ser acompañados por un instructivo. La idea es que el cuestionario sea lo suficientemente claro en sí mismo para no necesitar un instructivo es lo que más yo recomendaría en este contexto, ¿no? De pesquisas, de investigaciones en virtud de su disertación. Pero hay otro tipo de investigaciones económicas, grandes pesquisas, grandes investigaciones que tienen cuestionarios que necesitan de instrucciones. Recomendaría, en el caso de ustedes, que el cuestionario esté tan bien hecho que no necesite instrucciones o necesite pocas instrucciones, porque si un cuestionario necesita tantas instrucciones, ustedes están usando el doble de tiempo. Ya no es solamente el acceso a la persona, cómo se van a decir las cosas, el tiempo de realizar el cuestionario, sino también las instrucciones. Entonces, cuanto menos instrucciones, es porque el cuestionario está más claro. Pero en algunos casos es inevitable y estas instrucciones, dice este autor, deben ser claras y objetivas al nivel del entendimiento de quien responde. Y eso vale también para el cuestionario. Luego va a seguir con otros elementos que ustedes van a poder leer por su cuenta, donde va dando secuencialmente algunos pasos a tener en cuenta a la hora de aplicar los cuestionarios. Y llama la atención sobre el contenido de las preguntas, que es la única cosa que alguien no entrenado en cuestionarios piensa cuando voy a hacer cuestionarios. Bueno, y empieza a pensar en el contenido de las preguntas. Pero hay muchísimos elementos más en la construcción de un cuestionario, más allá del contenido de las preguntas, si bien estas son importantísimas. El formato de las respuestas que se desea, vamos a estudiar cómo hay diferentes formatos de respuesta, como matriz de Likert, respuesta abierta y cerrada, eh, respuestas contingentes, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de este aula. La presentación layout, va a llamar este autor, ¿no? La formalidad, la presentación, la hoja, la limpieza visual que debe tener un cuestionario es importante, no es el lugar para poner dibujitos, esto, recuadraditos. Cuanto menos distractivos visuales tenga un cuestionario, que tiene que tener una hoja blanca y las preguntas en negro, o a lo sumo en gris, pero sin otros elementos que recuadros, que subrayados, que esto y que el otro, colorcitos. No, tiene que ser muy sobrio, muy discreto, porque visualmente no puede estimular a quien responde a distraerse con otras cosas que no sea la propia pregunta. Entonces, a la presentación de la hoja del cuestionario, la layout es lo que también juega mucho a favor o en contra de la persona disponerse a contestarlo. Y un asunto sobre el que vamos a hablar ahora con mucho énfasis es la importancia del pre-test. Generalmente no se coloca la debida importancia al pretest en las investigaciones de tipo académico, o sea, para un programa de posgraduación, para un TCC, para todo tipo de producciones relatorios de investigación.
El pretest es, es una técnica que tiene una importancia fundamental en la calidad del cuestionario, pero es algo que muy pocos hacen, por lo menos en mi experiencia acá en UNILA, a lo largo de 10 años y otras universidades donde me tocó estar en una banca, evaluar trabajos, conducir incluso algunos trabajos de maestría en universidades argentinas. Muy bien, y aquí el autor va a hablar de decisiones. Hay una cuestión importantísima que quisiera que presten muchísima atención. No deben existir en el cuestionario adjetivos calificativos, porque no deben tener tendencias valorativas por malo, por bueno, por mejor, por peor, que hagan que quien responda se sienta conducido a una respuesta. No usen adjetivos. Si van a estudiar desigualdad, no pongan pobrecitos los fulanos de tal. ¿Usted qué piensa sobre eso? Porque está colocando una tendencia que está viciando el cuestionario y no le está dando el espacio a la persona para responder como así lo desea. El tenor de las preguntas tiene que ser absolutamente neutral. No usen adjetivos dentro del cuestionario, por malo, por bueno, por mejor, por peor, por lindo, por feo. El lenguaje tiene que ser neutral porque es una forma de darle el espacio a la persona para que haga su respuesta sin un condicionamiento que venga ya en la escritura del cuestionario. Y una cosa que es muy habitual, estoy pensando en este momento en algunos casos, es que hay una regla, es una categoría o variable por pregunta. No hay que colocar varios asuntos en la misma pregunta. Hay preguntas de 2 líneas, de 2 renglones, 3 renglones, abordando 2 o 3 asuntos antes del signo de interrogación. Eso no está bien, eso confunde y va a hacer que el entrevistado elija qué aspecto de la pregunta responder. Eso es mal hecho. Tiene que ser una variable o categoría por pregunta. Se desagregan las preguntas o se hacen preguntas contingentes. No se hacen preguntas de 3 renglones con 2 o 3 asuntos cuestionados en la misma pregunta. Eso es correcto. Y allí este autor va detallando más esto que le estoy diciendo. Aparte hay cosas casi obvias de la escritura académica, y es muy importante decirlo acá en el contexto brasilero, que usan muchísimo las abreviaciones y no las explican. Estamos acostumbrados aquí en los espacios institucionales brasileños a usar todo el tiempo siglas y abreviaturas, como si todo el mundo va a saber lo que es la palabra PCD. En el ambiente académico, en las políticas públicas, podemos saber que PCD es persona con deficiencia, pero las personas que están en otros ámbitos y que pueden ser preguntadas respecto de esto, hay que escribir personas con deficiencia en algún momento y luego usar la sigla o la abreviatura. Hay que evitar el uso de abreviaturas en el cuestionario, salvo que sea totalmente necesario. En ese caso, primero se explica la primera vez que se la usa, qué significa esa abreviatura y después se la sigue usando. Cuidado con ese lenguaje de abreviaturas que es tan común en estos espacios. Y también hacer, de eso vamos a hablar luego, hacer una muy buena investigación de las características de esa población para no ir a responderle, no ir a preguntarle, perdón, al individuo informaciones que ustedes deberían ya haber tenido antes de ir a preguntarle. Al individuo se le pregunta informaciones que solamente esa persona, desde su subjetividad, desde su individualidad, podría responder, y no hay una información ya que lo pueda sustituir. Pero hay informaciones de contexto que están disponibles en numerosas bases de datos, informes estadísticos, otros estudios,
que no corresponde ir a preguntarle a la persona para no hacer una adecuada contextualización, de una adecuada descripción del universo, vamos y le preguntamos a la persona en el marco de un cuestionario. No, ahí quien pesquisa tiene que hacer previamente un estudio concienzudo de las características de esa población para preguntar cosas específicas a la persona que no pueden ser encontrados en ningún otro lugar. Bueno, aquí sigue hablando de la disponibilidad de responder, las objeciones morales, religiosas, en fin. Es interesantísimo este texto y va a avanzar sobre los tipos de preguntas y respuestas, que es algo que voy a conversar con ustedes un poquito más adelante. Y volvamos ahora, ahí está, a nuestro PowerPoint para hablar de las ventajas del uso del cuestionario. Yo lo voy a comparar con la técnica de entrevista no estructurada o semiestructurada que se usa mucho como técnica cualitativa. ¿Cuáles son las ventajas del uso del cuestionario? Nos traen información específica, recortada, no tan abierta, sobre preguntas que de alguna forma esa especificidad en la pregunta formulada, que trae una respuesta también específica, minimiza el error en la respuesta, porque respuestas muy amplias como resultado de preguntas mal hechas, a la hora de hacer el procesamiento de esa información, nos complican sobremanera. Garantiza la padronización. ¿Qué quiere decir? Que si yo apliqué 20 cuestionarios, 80, 100 cuestionarios, cuando bajo esa información, puedo tabelar, puedo colocar en tablas. Con un Excel alcanzaría, pero podría ser usado un SPSS, otro software de pesquisa de los cuales, de pesquisa de técnicas cuantitativas que hablamos en el aula pasada, Stata, SPSS, R, si bien la mayoría son pagos, ¿no? Salvo los de software libre, que tienen la dificultad de ser mucho más áridos para ser manipulados, pero es posible aprender y es posible hacer las mismas cosas en esos software libres. Pero en una tabla de Excel podemos colocar una columna y identificar las respuestas a la pregunta 1 y podemos ver la frecuencia, que apareció el sí, que apareció el no, en el caso de las respuestas cerradas, en el caso de la escala de Likert, tanto por ciento respondió concuerdo, otro tanto por ciento respondió no, no concuerdo. Es decir, nos facilita el cuestionario, nos facilita el registro de la información, la comparación. Podemos comparar variables preguntadas unas con otras, la respuesta 5, cómo la analizamos, si es hombre, si es mujer, quién responde el cuestionario, la pregunta 7 con la pregunta 3. O sea, nos permite correlacionar variables, nos permite un procesamiento de la información muchísimo más amplio y muchísimo más específico y mucho más controlado que cuando usamos entrevistas no estructuradas. Muy bien. Ahora, un poco resumiendo lo que estos autores traen y lo que yo misma he observado, y en este caso la primera es algo que he observado muchísimo. Uno de los principales problemas observados en la utilización de cuestionarios en pesquisas académicas, siempre me estoy refiriendo, cuando digo mi experiencia, voy a favorecer mi experiencia aquí en UNILA y no en otras universidades o en consultorías. Las preguntas de los cuestionarios muchas veces no tienen relación con el interrogante de la investigación. El cuestionario tiene que estar en absoluta coherencia con las categorías, con las variables, que son las formas de medir
y de analizar una realidad en base a la hipótesis que nos formulamos y en base al interrogante que dio inicio a la investigación. Si no hay una perfecta coherencia entre interrogante, hipótesis y preguntas en el cuestionario, hay pérdida de tiempo, falta de delimitación conceptual, y eso va a hacer que nuestro relatorio de investigación se vuelva inasible, ¿no? Se nos escape de todo para todos lados y después no sepamos para dónde estamos yendo. Se vuelve incontrolable, como un caballo salvaje. Me gusta mucho esa figura, ¿no? La investigación empieza a saltar y a comportarse como un caballo salvaje. Entonces, las preguntas del cuestionario tienen que tener directa relación con el interrogante de la investigación, principal y secundarios, y con la hipótesis. No se puede preguntar cosas cuyas respuestas no tengan a ver con los interrogantes que dieron inicio a la investigación. Cada vez que coloco una pregunta, tengo que pensar, ¿esta pregunta me responde directamente algo que necesito o no? Entonces tienen que tener adherencia, tienen que tener coherencia. Todos los pasos de una investigación metodológicamente tienen que ser coherentes. Hasta el marco teórico tiene que dar cuenta de esas variables que eran ya colocadas como palabras clave, que también van a estar en la construcción del título, y toda la discusión teórica va a discutir sobre cómo en la literatura de referencia aparecen estas categorías o variables. Categorías para una mirada cualitativa, variables desde una mirada cuantitativa, pero son prácticamente la misma cosa. Entonces, no puede ocurrir algo que muchas veces me dicen en otras disciplinas de metodología que he dado eh, en esta posgraduación y en otras, me dicen, yo voy a utilizar un cuestionario de una investigación que yo vi que me gustó. ¿Cómo? El cuestionario de la investigación que le gustó a esa persona está en concordancia con las preguntas de investigación de esa persona. A veces puede suceder que una investigación hecha en otro espacio sea interesante para implementarla en un nuevo lugar. Aún así necesita adaptación. No se puede traer un cuestionario y decir, lo voy a traducir y ya está, cuando es aplicado en países con otra lengua. No, incluso un cuestionario en la misma lengua que quien va a pesquisar necesita adaptaciones, porque, a ver, la pregunta de la investigación de donde sacamos el cuestionario es exactamente igual que la nuestra. Y si es exactamente igual que la nuestra, ¿qué sentido tiene hacer una investigación que ya fue investigada? Ahora, si la cuestión es aplicar una investigación que fue hecha en otra parte en un nuevo espacio, va a cambiar la pregunta. Porque ahí va a ser de qué manera tal asunto puede ser aplicable o no a tal espacio. Entonces, nuestra pregunta ya tiene una varianza. Entonces, podemos aprovechar parte, pero lo tenemos que adaptar. No puede ser calcado, no puede ser exactamente igual un cuestionario y otro. Entonces, no, un cuestionario que vieron en otra investigación no les puede servir en la suya de esa forma, porque ese cuestionario está en coherencia con las preguntas de investigación de esa otra pesquisa. Y ustedes tienen que desarrollar un cuestionario coherente con sus propias preguntas de investigación. Pueden ser parecidas, pero si es aplicar una pesquisa, una investigación que se hizo, no sé, en Colombia y aplicarlo en el estado de Paraná, las realidades de esa población observada, y acá recuerdo que en estadística población no es solamente personas, pueden ser animales, plantas, piedras, en fin, tiene ciertos diferenciales que van a impactar en la forma que preguntamos, en el lenguaje,
y en los propios interrogantes, porque ahí ya estamos hablando de un diseño de investigación comparativo. Ya, como si traemos otra investigación para aplicarla en otro contexto, nuestra investigación va a ser comparativa. Muy bien. Otra cuestión que tiene que ver siempre con la no coherencia entre preguntas del cuestionario y preguntas de la investigación, es la falta de costumbre de pensar que el cuestionario son variables o categorías transformadas en preguntas, no son construcciones así retóricas. Cuando tenemos claras cuáles son nuestras categorías, cuáles son las variables con las que vamos a dar cuenta de la hipótesis y de responder las preguntas de la investigación, a eso lo transformamos en preguntas. Es decir, es toda una operación secuencial que tiene que ver con categorías, con variables transformadas en preguntas. Y eso nos evita preguntar cosas que no tienen nada que ver. He visto varias preguntas que al leerla me he dado cuenta que estaba preguntando lo mismo con distintas palabras. Y ahí estamos sobrecargando el cuestionario de una forma desnecesaria, porque cuanto más pequeño el cuestionario es mucho mejor. Cuestionarios muy extensos ahora vamos a ver que traen diferentes problemas vinculados a la voluntad de la persona a responderlo. Otra cuestión son aquellos que llevan todo lo que han leído y lo que han estudiado al lenguaje del cuestionario sin haber hecho una adecuada contextualización de las características de la población como para saber si esa pregunta tiene algún sentido en ese escenario o si es una pregunta ridícula, tanto por las diferencias entre el escenario académico y el escenario que va a investigar, como por el lenguaje, ¿no? Entonces, tienen que tener muy en cuenta ese detalle, y ese detalle solo va a ser correcto no por una apreciación intuitiva. Tienen que hacer un estudio de las características de esa población, consumiendo estadísticas, leyendo otros estudios, para saber qué pregunta es válida hacer y cuál es el lenguaje, cuál es el nivel educativo que tiene determinada población, ver parámetros que nos permitan establecer que una pregunta redactada de tal o cual manera va a ser comprendida. Lo veo mucho cuando se pregunta sexo, ¿no? Hombre, mujer, no binario. No binario en el ambiente académico tenemos la mayoría muy claro a lo que está diciendo, pero afuera de la universidad no todos los grupos sociales entienden qué es eso de no binario. Algunos pueden que sí, otros que no. Entonces, ¿qué sentido tiene, salvo que hagamos un trabajo sobre población queer, solo en poblaciones involucradas con la cuestión LGTB, no binario haría sentido. Pero tal vez si vamos a otra población delimitada con otros criterios, como pescadores del litoral del estado de Paraná, y con una escolaridad que en promedio no ultrapasa el ensino medio, el ensino fundamental, y vamos con esas cuestiones de no binario, y lo único que hacemos es confundir y contranchir, avergonzar un poco, porque la persona cuando no sabe lo que significa una palabra, se avergüenza un poco, ¿no? Y ahí ya estamos generando un problema. Tenemos que saber en qué espacio podemos colocar determinadas palabras y en qué espacios no tendrían sentido. Muy bien, sigamos. Para terminar, voy a terminar esta primera parte en 1 hora, la voy a subir, porque tiene que guardarse toda esta grabación, la tengo que poner en YouTube y después subirla a, a la turma virtual. Entonces, en 20 minutos ya iría cerrando esta primera parte y grabaría la segunda parte. Bueno, otra de las cuestiones que veo, hace poco yo les comentaba en el aula anterior,
un estudiante me trajo un cuestionario, 6 páginas, lado y lado, eran 800.000 preguntas y se notaba mucho que había sido una traducción mal hecha de algún cuestionario en inglés, de alguna industria farmacológica o algo así, eh, algún estudio médico, que no, realmente eso fue un cuestionario copiado de otro lado. Y me decía este estudiante, es una investigación que se está haciendo con profesores de UNILA sobre salud mental y condiciones de vida, qué sé yo, y condiciones de trabajo. Y ponía, ¿usted ya pensó en el suicidio? Sí pensó, ¿cuántas veces? ¿Ya lo habló con sus familiares? ¿Está en tratamiento psiquiátrico? O sea, imaginen que en el contexto donde ese estudiante puede estar en alguna relación pedagógica con quien responde, presente o potencial, ¿quién se va a exponer a poner esa información en un cuestionario para que los colegas se enteren de que uno anda pensando en suicidarse, un día sí, un día no, que ni la familia de uno sabe? Entonces hay preguntas que tienen que ser muy analizadas para no, o sea, para no caer en el rechazo a responderlas, porque puede ser muy difícil y porque puede generar un problema con la propia autoimagen de la persona, ¿no? Ay, miren, miren, allá va el profesor o la profesora que anda queriendo suicidarse, porque es un monte de estudiantes que luego van a procesar eso. Qué falta de noción, nadie respondería, y en el mismo cuestionario estaba, ¿de cuánto es su salario? Ustedes tienen los salarios de los profesores en el portal de transparencia. ¿Para qué pedirle eso si quien hizo la investigación podría ir al portal de transparencia y ya sabe cuánto gana? Entonces, esto es preguiza, eso es dejar de hacer el análisis previo de ese contexto para ir a preguntarle al entrevistado cosas que lo incomodan sin ninguna razón, porque todos sabemos que esa persona pudo haber sacado esa información de otro lado. Y con el tema de ingresos, todas las personas, por una razón o por otra, se ponen tensas ante esa pregunta. Entonces, lo que yo recomiendo es mirar las estadísticas públicas que ya traen análisis de renta para diferentes grupos sociales, entonces lo adecúan o ven si su población estaría dentro de esas variables y hagan escalas. La escala es mucho más fácil que colocar un número exacto. Gana más que 3.000, más que 5.000, más que 8.000, más que 10.000, un rango, ¿no? Colocar rangos, como el impuesto de rentas, el impuesto de renta. Pero además, si esa información está en otra parte, no estén sobrecargando al entrevistado, al individuo participante, colocando información que ustedes ya tendrían otra forma de saber. Y la cuestión de no pensar en las relaciones de poder en el que los individuos están insertos en el momento de responder su cuestionario. Por ejemplo, toman una organización laboral, puede ser la universidad, puede ser la prefectura, puede ser cualquier lugar, una organización laboral, eh, puede ser una ONG, pero si le preguntan al jefe o a la jefa a los niveles intermedios y a los niveles bajos de decisión. Y le preguntan cosas sobre, ay, ¿qué es lo que se hace bien en su organización? ¿Qué diría que se hace mal? La persona va a estar muy consciente de que va a estar cuestionando decisiones de su superior jerárquico y no va a responder, o va a responder lo que no le traiga consecuencias, entonces no sirvió de nada. En ese caso hay que pensar muy bien si se va a tomar toda una organización, cómo se va a manejar esa cuestión, por más que le garanticemos anonimato, la persona no está habituada a la legislación de ética en pesquisa, a esto y al otro, no sabe qué uso le vamos a dar a esa información. Por ejemplo, hace poco orienté a un estudiante de administración que le preguntaba muchas cosas a los funcionarios, altos funcionarios de políticas públicas peruanas.
Y el miedo que tenían estas personas era que este chico, con la excusa de una investigación académica, en realidad le esté sacando información para llevársela a la prensa, ¿no? ¿Y por qué ese miedo? Porque, bueno, hay un problema político, hay mucha inestabilidad política en Perú, en fin, hay problemas de legitimidad con un nuevo gobierno, encarcelaron al anterior presidente, en fin. Entonces hay que hacer un análisis concienzudo de las relaciones de poder que hay entre las personas que van a responder para saber, por ejemplo, van a una casa y entrevistan a una mujer sobre diferentes decisiones, como por ejemplo, eh, decisiones reproductivas, decisiones de fecundidad. Y está el esposo o están otros parientes al lado. No va a decir la verdad. O sea, no va a decir que es una decisión de ella, que bueno, que sus expectativas de desarrollo de vida le han indicado que es mejor tener menos hijos y más tarde. Va a decir lo que sabe que el otro quiere escuchar para no tener problemas. Entonces, hay que saber cuántas personas pueden estar cerca de la persona que está respondiendo y qué relaciones tienen esas personas entre sí. Eh, por ejemplo, hacen una amostraje para saber cuáles son los sentidos de la maternidad que tienen las diferentes generaciones. Y responde la madre, y están los hijos al lado. No va a decir, si yo hubiera sabido, hubiera tenido menos hijos, porque están los hijos al lado. Entonces, a lo que voy es que eh, deben tener en cuenta el lugar donde van a aplicar, eh, el condicionamiento que causa que haya alguien escuchando las preguntas, que exista o no una persona, o sea, son todos elementos a tener en cuenta. Entonces, las relaciones de poder no son solamente las relaciones jerárquicas en una organización entre jefe, mandos intermedios y la estructura basal. Son también relaciones de género y relaciones generacionales, relaciones de poder. Y esas se manifiestan en diferentes ámbitos y en especial en la familia. Entonces, el lugar también cuenta. Cuestionarios desnecesariamente extensos. Y ahí caben algunas preguntas que aconsejo se hagan al momento de analizar después que está todo terminado, ¿no? Realmente la desagregación de las cuestiones en tantas preguntas tiene sentido. ¿Por qué? Porque algo que les va a pasar casi que sí o sí es que después que revisen el cuestionario vean que hay una pregunta que se parece muchísimo a otra pregunta. En ese caso se juntan las dos, se la redacta de una forma más específica y queda una. Realmente la respuesta a esa pregunta me va a dar información relacionada con mi interrogante de pesquisa. Estoy repitiendo eso varias veces de forma intencional, porque esa es la pregunta del millón. Y algo que yo utilizo mucho es las preguntas que no parecen preguntas. Por ejemplo, arriba, y en la segunda parte de esta grabación voy a colocarlo, arriba hay que poner las preguntas que no parecen preguntas. En vez de decir, ¿qué edad tiene usted? O ¿cuántos años tiene usted? Colocar edad y da así 2 puntos. Sexo. ¿Cuál es su sexo? No, sexo, 2 puntos. Escolaridad, y elige entre varias opciones, múltiple choice, la escolaridad más alta, cosas así, sin el interrogante. ¿Por qué? Porque vamos a dejar el interrogante a las preguntas que no pueden ir sin el interrogante, pero hay un montón de información de preguntas que no necesariamente tienen que estar escritas como preguntas en el cuestionario, porque a nadie le gusta ser bombardeados con preguntas, y mucho menos de un extraño. Entonces hay que minimizar el interrogante, y eso no quiere decir dejar de preguntar, porque tenemos muchas preguntas que no parecen preguntas, que son las que están generalmente al inicio del cuestionario. Edad, sexo, religión, profesión. Ustedes todo el tiempo están respondiendo preguntas que no parecen preguntas y no se dan cuenta que son preguntas precisamente por eso. Pero en vez de decir, ¿qué edad tiene usted? ¿Cuál es su religión? ¿Cuánto gana? ¿O cuál es su profesión? Poner la palabra 2 puntos. Entonces la persona no siente que está siendo bombardeada a preguntas, aunque sean
Sí, preguntas. El exceso de preguntas abiertas. Estamos en un momento civilizatorio donde nadie quiere escribir ni siquiera mensajes de texto. Los mensajes de texto cada vez son menores, las personas usan el audio. Ya tuve casos míos y de estudiantes que enviaban los cuestionarios online y las personas le pedían responder por WhatsApp con un audio. No querían escribir. Entonces hay mucha resistencia a escribir, salvo en los medios académicos, donde también hay resistencia a escribir, por lo que veo en mi disciplina. Las personas tienen resistencia a estar escribiendo y la pregunta abierta es para escribir. Entonces no hay que usar mucha pregunta abierta, hay que usarla sabiamente, tal vez al final, tal vez una sola. Y sobre todo para darle un espacio de libertad a la persona, porque está en un cuestionario estructurado, a que coloque otras consideraciones o una opinión o algo así. Pero la pregunta con respuesta abierta tiene que ser usada en dosis mínimas, mínimas. Y aquí la cuestión que más veo que es problemática. No hacen el pretest. ¿Qué es el pretest? Se toman 5 individuos que formen parte de esa población, pueden no ser parte de la muestra, idealmente no deberían ser parte de la muestra, en algunos casos terminan siendo, pero ¿por qué? Para aplicar cuestionarios y ahí ver si 2 o 3 personas manifestaron la misma dificultad en entender una pregunta, el problema es del cuestionario, no de las personas. Menos que 3 no es bueno. ¿Por qué? Porque ahí está la casuística. Justo dieron con una persona que estaba apurada, que esto, que el otro, que no entendió porque no entendió ella. El pretest idealmente para mí es de 5 y si no fuera 5, nunca menos que 3, porque no van a ver una tendencia en algún problema del cuestionario con una persona, con 2 personas. Tienen que ver tendencias. Entonces, si necesitan de mejor formulación, pueden medir el tiempo que les llevó aplicar ese cuestionario. Es interesante que puedan medir el tiempo. Es lo que nadie hace, porque no es solamente el tiempo de llenar el cuestionario, el tiempo de llegar hasta la persona, el abordaje, hablarle del termo de consentimiento libre y esclarecido, que vamos a hablar en la siguiente aula, siguiente segunda-feira, siguiente lunes, darle que firme el termo de consentimiento y luego darle el cuestionario. O sea, el pretest también permite saber cuánto tiempo la persona tiene que invertir en responder nuestro cuestionario y cómo podemos achicar ese tiempo, en fin. Si va a ser administrado, si va a ser autoadministrado, ya vamos a ver lo que es eso. El lugar, eh, la negociación del ingreso al campo, la forma de abordaje para conseguir, para persuadir a que esa persona nos responda, el lugar, y todo eso que vamos a recoger en estos 3 o 5 cuestionarios de pretest, nos va a ayudar a mejorar el cuestionario que va a ser el definitivo para toda la muestra. Y entonces vamos a decir, no, esta pregunta nos trajo problemas, vamos a tener que evaluarla mejor, vamos a tener que resolver su redacción de otra forma, aquí hubo mucha confusión, aquí se pusieron tensos. Entonces, el pretest es decisivo para tener un cuestionario verdaderamente útil para una pesquisa, para una investigación. Ahora, los tipos de aplicación de cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser administrados o autoadministrados. Administrados cuando el pesquisador le lee las preguntas a la persona y la persona le da las respuestas y el propio pesquisador las anota. Caso censo, los censos de población. Van los recenseadores, tienen todo el cuestionario, el censo también usa cuestionario, no es solamente la mostralla. El censo también usa cuestionarios bien estructurados. Entonces va el recenseador, le pregunta a la persona cuántos viven acá, si tiene 2 años, qué sé yo, si tiene cuántos televisores, pipipi, y la persona va anotando. Es un cuestionario administrado, porque aunque sea en un dispositivo digital, el Censo Nacional de Población de Brasil está totalmente digitalizado, lo que hay en esa maquinita es un cuestionario, sí o sí. Entonces, en ese caso es administrado, es el pesquisador quien
está colocando las respuestas en el cuestionario. Autoadministrado, y esto es un asunto interesante, es cuando uno le deja el cuestionario al participante y después lo pasa a buscar o se lo manda por correo o la persona se lo envía de otra manera. Y en este tipo tipo de aplicación del cuestionario autoadministrado tenemos el caso de los cuestionarios online. Yo les dejo acá también una referencia de Marcio Cuña Carlomagno de la USP, donde él hace un análisis de sus experiencias conduciendo investigaciones con cuestionarios online. Una introducción a las cuestiones metodológicas. Entonces acá él va a decir cuáles son los parecidos y las diferencias de los cuestionarios online a los cuestionarios en papel o en mecanismos digitales donde la persona, el pesquisador, esté presente junto con el pesquisado. Y aquí él utiliza el termo survey, por eso yo insisto en ponerles en otras lenguas algunos términos, porque los van a ver en la literatura de referencia, que significa amostraje, ¿no? Y es un texto también muy cortito realmente, donde él coloca varios ejemplos, 23, 25 páginas, es el estándar de un artículo, donde él coloca varios ejemplos de pesquisas que condujo en redes sociales, en Facebook, y es súper interesante porque hay cosas que son muy parecidas a todas estas cuestiones que estamos analizando en los cuestionarios y hay cosas específicas de un cuestionario autoadministrado que es lo mismo que decir cuestionario online, ¿no? El orden. Hay cosas que van a ser, todo lo que aprendan sobre técnica de cuestionario les va a servir para ambos casos, cuando ustedes están presentes junto con el investigado, con el participante o cuando ustedes envían online. Y hay cosas específicas. Este autor, este texto es fácilmente conseguible en la web. Marcio Cuña Carlomagno. Pueden tomar nota. Bueno, las ventajas y las desventajas. Cuando investigador e investigado están juntos en el mismo espacio, hay un mayor control de realización cuando el cuestionario es administrado. ¿Por qué? Porque ahí la persona no elige algunas preguntas para no responder. La persona responde absolutamente a todo porque está la persona ahí pidiéndole la respuesta, ¿no? Y anotando la respuesta. Recuerden eso de que a la gente no le gusta escribir. Entonces, la ventaja del administrado es que tiene mayor control de realización y también de llevárselo, ¿no? Porque lo aplica, la persona le responde, el investigador coloca todas sus respuestas y se lleva el cuestionario. Ya si tiene que esperar a que se lo envíen, ya la persona no se lo envía, se olvida, hace otra cosa y hay que estar insistiendo. ¿Cuál es la desventaja? Que cada aplicación lleva más tiempo que si lo mandáramos online o si lo dejáramos. Una orientanda mía tuvo que dejar en una escuela a la directora todos los cuestionarios y ella le iba a dar a las docentes. Miren el nivel de control que ejercía esta mujer. No quería que dejen de pasar por ella los cuestionarios. Y mi orientanda tuvo que dejarle 30 cuestionarios a ella y ella iba a recoger las preguntas. Eso es un grado de control tan grande de la respuesta. Imaginen la coerción, ¿no? ¿Qué libertad podrían tener las docentes en responder algo que le tenían que dar a la directora? En fin, pasa de todo en la pesquisa. Entonces, bueno, cuando uno está presente, investigador investigado, hay más tiempo que uno invierte en cada cuestionario, pero también se lo lleva, también está más completo. Ya en los cuestionarios online, la ventaja es menor tiempo de aplicación, porque uno puede mandarle Google Form, un cuestionario en Google Form a 1000 personas, pero no tiene ningún control. Si lo envían completo, sí lo envían, o sea, lo que en estadística y en metodología se llama la tasa de respuesta. Si vamos a tener una tasa de respuesta aceptable, ¿qué quiere decir cuántos cuestionarios fueron completos, ¿no? Fueron completados. Y otro grave problema es que
tienen homifilia. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerdan todo el análisis que hicimos en el aula pasada sobre la variabilidad. Para que una muestra sea representativa de una población, esa muestra tiene que tener proporcionalmente representada la variabilidad que existe en el resto de la población. Eso se lo hace a través de variables o categorías. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos tienen esta edad? ¿Cuántos tienen otra edad? ¿Cuál es el nivel de escolarización? O sea, una serie de categorías, descriptores, tienen que corresponderse en la muestra a la misma variabilidad que existe en la población para que sea representativa. Cuando mandamos pesquisas online, eso no ocurre porque, por ejemplo, en las redes sociales lo que hay es lo que se llama bollas. Incluso hay fuera de las redes sociales, pero sobre todo se ve en las redes sociales. O sea, personas que piensan igual, que tienen un nivel de ingresos parecidos, que tienen gustos parecidos. Entonces, ¿cuál es la variabilidad de mandar cuestionarios vía Facebook a un grupo que hace tal cosa? ¿Sí? Los perfiles terminan pareciéndose. Y eso es un grave sesgo en los cuestionarios online. Terminando esta primera parte, les voy a grabar ahora la segunda parte del aula y se las voy a colocar en dos grabaciones. Les dejo también una secuencia de las etapas de pesquisa, las etapas, los pasos que deben observar cuando van a aplicar cuestionarios. Primero, estudiar cómo se hace un cuestionario, que es parte de lo que estamos haciendo ahora y sobre todo con el aula siguiente. Describir los objetivos, describir la población, que tienen que ser los mismos que la pesquisa. Describir la población algo, es lo que tratamos contextualizar con estadísticas. Hacer un cronograma de qué día, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, construir el cuestionario, hacer el preteste del cuestionario, aquí dice teste, pero es preteste, revisar o cuestionario con esa información que llegó desde el preteste, aplicar el cuestionario, codificar las respuestas, hacer tablas en Excel, analizar e interpretar los datos y hacer gráficos con ellos, y luego volcar esa información en un relatorio, sea para lo que lo usemos, una comunicación, un congreso, un TCC, una disertación, una tesis de doctorado, una comunicación, un artículo, en fin. Y quiero también recomendarles, yo parezco la publicista de estas personas, pero en realidad uso mucho sus textos eh, en otras disciplinas y a mí me han resultado muy interesantes. Para entender bien la lógica de la muestra, del Sarvi Amostragen, recomiendo a Herbaví, sobre todo en las bibliotecas universitarias, porque es carísimo el libro, carísimo. Pero en el caso de Sonia Vieira, que ya he trabajado mucho en disciplinas de estadística y de métodos cuantitativos con sus textos, cómo elaborar cuestionarios es un libro mucho más accesible y aquel que tenga la posibilidad de invertir dinero en tener los libros, este sería un caso que vale la pena comprar el libro, solo para quien tenga esa oportunidad, porque así en el momento que va a realizar cuestionarios, si no quiere revisar este aula o si no se acuerda de mis aulas, puede tener ese libro que es muy pedagógico, es muy accesible a la lectura y los va a ayudar muchísimo. Bueno, hago una pausa y vuelvo con la siguiente parte de este aula que vamos a entrar ya a los elementos del cuestionario.